¿Se han preguntado qué hacen tus mascotas cuando no estás? Bueno, es lo que plantea la película de la vida secreta de los animales. Así que aprendamos de animales con ella. Estás en City Animal, tu canal de YouTube, donde descubrirás de fauna, por lo que suscríbete para aprender de animales. Comencemos con el video. La vida secreta de tus mascotas es una película creada por Illumination Entertainment, la cual se estrenó en el 2016. Nos muestra la interacción y vida de las mascotas de Nueva York mientras sus propietarios salen a hacer su vida cotidiana. Entre ellos está Max, un pequeño peludo que lleva una vida tranquila en espera de que su propietaria Kate regrese. Pero un día, esta al llegar trae un nuevo amigo, Duke. Entre conflictos, estos acaban en la calle, pierden sus collares y son llevados por la perrera, siendo liberados por el villano, el cual tiene una rebelión animal contra los humanos, mientras los amigos de Max intentan encontrarlo, todo con un mensaje políticamente correcto, mientras los animales de compañía causan destrozos y con muchos chistes, donde se nos muestra la vida de muchos animales y cómo interactúan de forma amigable, en la cual conocemos una gran cantidad de razas de perros y gatos, entre otras mascotas. De los primeros que hablaremos son de unas aves que no son mascotas, pero abundan en muchas ciudades, al punto de ser parte de su fauna consideradas unas plagas. Esas son las palomas. Es una de las aves más distribuidas en el mundo, ya que se adaptan enormemente bien a las construcciones urbanas. Llegan a medir unos 72 centímetros. Son animales que tienden a ser monógamos. Además presentan una condición importante. Llegan a transmitir algunas enfermedades a los humanos, como la salmonelosis. De ahí su grado de plagas, pero no todas son peligrosas. De hecho, en la tarjeta te dejo un documental de las palomas para que aprendas más de ellas. La siguiente es Gidget, una protagonista que está enamorada de Max y lo admira, siendo la que organiza su rescate para que regrese a su casa, basada en los perros, para ser más precisos en la raza Pomerania, aunque son más comunes de color dorado en esta raza. También llega a haber blancos, esto los vuelve algo más cotizados en comparación. Son originarios de una región europea llamada Pomerania, que es compartida por Alemania y Polonia. Son perros que apenas miden 32 centímetros de alto y pesan hasta 3 kilogramos. Esto los volvió sumamente populares, ya que las casas son cada vez más pequeñas y estos se adaptan bien a los espacios actuales, sobre todo de la ciudad más cosmopolitan de Estados Unidos. Además parecen juguetes y tienen una apariencia adorable, factores que propician que sean muy buscados. De carácter tienden a ser amigables con los humanos, pero agresivos con otros perros, lo que puede crear un problema para ellos al enfrentarse a un perro más grande. Son muy inteligentes al punto de manipular a sus dueños para conseguir lo que quieren. La siguiente es Chloe, un mamífero sumamente regordete, y como no serlo, asalta el refrigerador de su dueña cada vez que se va. Es un gato del estirpe azul ruso, esto por sus colores. Los gatos son mascotas muy audaces e independientes, al punto de que podremos denominarlos como engreídos, ya que solo interactúan con sus dueños cuando ellos lo desean. Además son animales solitarios que hemos incentivado a que formen grupos con otros congéneres, lo que puede generar dos condiciones ya de adultos, que se ignoren en el mejor de los casos o que constantemente estén peleando. El azul ruso se le considera la raza de gatos más antigua del mundo. Llegan a pesar 4 kilogramos, aunque este personaje ya se pasó por unos kilos. Se le denomina azul por la presencia de un tono gris con toques azules. Un perro sumamente nervioso es Pepe, el cual espera que su dueño se vaya para ir al baño en los lugares menos imaginados. También es un perro, siendo de raza chihuahua. Son originarios de México. Llegan a medir unos 25 centímetros en los estándares de la raza. De carácter son sumamente nerviosos y desconfiados con los extraños, al punto de temblar de miedo por algún ruido o atacar a la menor provocación hacia ellos, lo que también les trae muchos problemas con perros más grandes. Son muy inteligentes para todo lo que conlleva comer algo que no sea su alimento. En la época de Mesoamérica, los pueblos indígenas los criaban para comérselos. Ahora son muy cotizados por su tamaño y apariencia. Otro perro que parece estar parasitado ya que talla su ano al suelo, además odia las ardillas, es Mel. Este perro es de raza Pug, los cuales son originarios de China. Tienen varias características distintivas de ellos. Tienen un hocico sumamente chato, además son prógnatas, es decir, su mandíbula sobresale de su maxilar. Presentan muchas arrugas en el rostral, tienen un cuerpo rechoncho y una cola en forma de espiral como la de un cerdito. Son sumamente tranquilos y juguetones, pero ya de adultos tienden a ser perezosos. Esto se da porque se cansan con mucha facilidad. Uno de sus problemas es que tienen muchas dolencias propias de la raza. Si quieres aprender a cuidar uno, te dejo un video de cómo hacerlo en la tarjeta.
Alejémonos un poco de las mascotas convencionales y veamos un acuario, donde Gino es feliz viviendo en este. Este es un pez dorado, y es el más popular alrededor del mundo, ya que son sumamente resistentes a las variaciones de temperatura, además que pueden vivir en condiciones con bajo oxígeno en el agua, por lo que son ideales para comenzar en la acuacultura. Esto se puede deber a que en estado natural, ya que provienen de China, las aguas se congelan creando variaciones muy drásticas en su hábitat. Son animales sociales que al estar solos y verse en un espejo intentan comunicarse con su reflejo con movimientos. Algunos tienen los ojos saltones y llegan a medir un máximo de 5 centímetros. Otra mascota que no es un perro es Shelly, una tortuga que se despide de su pequeño propietario cuando se va. Este también es uno de los reptiles más comunes como mascotas, una tortuga de orejas rojas o de Florida. Son animales que llegan a medir unos 40 centímetros, por lo que muchas veces su hábitat les comienza a quedar pequeño y necesitan uno más grande. Son semiacuáticas, su dieta va variando dependiendo su etapa de desarrollo, por lo que muchas veces se les da camarones y comienzan a presentar una deficiencia de vitaminas y minerales, como también de calcio. Si quieren ver cómo se cuida una, en la tarjeta está su video. No podemos dejar a las aves, y hay muchas que son usadas como mascotas, sobre todo pericos. Uno de ellos es Alitas, un pequeño que le gusta comer alpiste de la cabeza de su propietario. Este es un periquito australiano. Por sus colores y manchas rojas en forma de chapitas, es un macho, ya que estas aves tienen un dimorfismo sexual muy marcado. También se les llama periquitos de amor, ya que son extremadamente prolíficos. Como su nombre lo indica, son de Australia. Llegan a medir unos 28 centímetros desde la cabeza a la punta de la cola. Y si quieres tener uno o ya eres propietario de este, te recomiendo ver el video de la tarjeta. Regresando a los perros, también está Buddy, uno de los mejores amigos de Max, el cual le gusta usar electrodomésticos para rascarse la espalda. Este es de raza salchicha o Dachshund, originarios de Alemania. Son perros con un cuerpo muy alargado, al igual que sus orejas y de patas cortas. De temperamento son juguetones y a pesar de su forma, excelentes brincando. Son bastante tercos, ya que no descansan hasta conseguir lo que quieren. Tienen un ladrido fuerte. Por el largo de su cuerpo pueden presentar problemas de la columna a una edad avanzada. Un perro que da la apariencia de refinado es Leonard, pero en el fondo es un metalero que le gusta las fiestas. Está basado en el French Poodle gigante o caniche. Su origen se desconoce y se disputa entre Francia y Alemania. Son perros de cacería, con el fin de recuperar presas cazadas, sobre todo en los lagos. De hecho, su corte de pelo con bolitas, que es típico en ellos, no fue con fines de verlos bonitos y ridículos al mismo tiempo, sino para dejar un recubrimiento peludo que protegiera sus articulaciones al meterse al agua fría. Llegan a medir unos 60 centímetros de alto. De carácter son muy enérgicos y requieren de estar constantemente en alguna actividad, pero no toleran a algunas personas. Se debe de tener cuidado cuando se les presenta un bebé humano. Ahora hablemos uno de los coprotagonistas y que causó que Max acabara en la calle, un enorme perro peludo, de color café, muy enérgico y tiende a ser dominante. Su apariencia me recuerda mucho a Rufo de los Muppets. Es un perro mestizo e investigando resulta que es una mezcla de Terranova con labrador. Ya es un perro de avanzada edad por lo que deja ver la película. A pesar de lo que la mayoría piensa, al llevarlos a casa y juntarlos con otro perro, no se llevan bien. Esto se debe a que su estrato social se rige por otros principios ajenos al de los humanos. Ellos establecen jerarquías y eso lo logran al mostrar una actitud agresiva al punto de morderse, dominar las posesiones y el territorio del congénere con el fin de someterlo, lo que puede llevar peleas que pueden acabar en lesiones graves o incluso la muerte. El que provoca que ambos protagonistas sean capturados es Ozone. Es ruin, muy agresivo y tiene un séquito de animales que salen a su resguardo. Ya saben, su barrio lo respalda. Este es un gato, siendo más precisos un gato esfinge. A pesar de su nombre y apariencia con relación a la cultura egipcia, son originarios de Canadá, carecen de pelo, su piel está expuesta y de color rosa. Esto les da una apariencia extravagante. Son muy delicados de su piel, ya que se queman con mucha facilidad con el sol. Son muy curiosos y tienden a dejar claro cuando algo no les gusta. En lo personal, no me gustan a mí, pero hay muchas personas que lo adoran. Ahora hablemos del villano de la película, Snowball, un pequeño tierno y manipulador que tiene un séquito de animales listos para una rebelión. Pertenecía a un mago pero fue abandonado. Es un conejo común, de color blanco. De ahí su nombre. En estos animales domésticos también hay muchas razas. En el caso de este se trata de un Nueva Zelanda blanco que no creció lo normal. Su propósito era la obtención de carne y pelo, pero después se destinó como mascota. Llegan a pesar hasta 4 kilogramos. Su pelo es suave, tienden a ser tranquilos, pero cuando se enojan patean al suelo y arañan. Si se dejan en un jardín tienden a escarbar. Uno de los secuaces que intentan rescatar es Torpe,
un perro muy agresivo al punto de llevar un bozal. Tiene una conducta normal, ya que constantemente está pegando con su cabeza en la jaula. Es un perro de raza bulldog, son originarios de Reino Unido. Tiene un maxilar prolongado, siendo prógnatas. Además presentan muchas arrugas en la cabeza. Esto se da por su origen, ya que esta se originó como una forma de entretenimiento al pelear con toros. De hecho, su fisiología era para fijarse de una mordida al morro del toro y las arrugas le servían como canales al escurrirse la sangre y evitarle mancharan los ojos. Por lo general son tranquilos y algo holgazanes, esto porque se cansan muy fácil. Hay otro ayudante del villano que no habla. Este es un reptil un tanto loco y que no mide el peligro. Está basado en el lagarto barbudo o pogona, esto por su singular papada y los picos en el dorso y encima de su cabeza. Son reptiles de la región semidesértica de Australia. Se han convertido en animales populares como mascotas. Llegan a medir unos 60 centímetros. Tienen un cuerpo aplanado que constantemente toca el suelo. La mayoría son criados en cautiverio para destinarlos como mascotas, pero en algunos países están prohibidos, ya que si se escapan pueden causar un daño ecológico importante. Otro que está ayudando a la revolución animal es Tatú. Casi no habla, pero nos explica que él era usado para practicar el arte de los tatuadores y la colocación de piercings. De ahí el por qué está todo tatuado. Es un cerdo, literalmente, con orejas extremadamente largas como las de un conejo. Hay muchas razas de cerdos también. En este caso se trata de un Yorkshire, aunque sus orejas no coinciden con ninguna raza doméstica. Por lo general, para que las personas aprendan a tatuar, usan la piel del cerdo, ya que su dureza y consistencia es similar a la del humano, pero no usan cerdos vivos. Hablando de esta raza, es la más común por su alta ganancia de peso en poco tiempo y la calidad de su carne. Un personaje que tiene un conflicto muy severo es Tiberius, ya que es un depredador, pero quiere tener amigos, que él se podría comer. Es una mascota que vive en el techo del edificio y lleva una indumentaria de cetrería, con capucha y demás. Está basado en el halcón cola roja, por su color café en el dorso y su pecho blanco con manchas. Viven desde el norte de Canadá hasta Panamá, sin dejar de lado las islas del Caribe. Es una de las aves más populares para esta actividad. No son tan rápidas y se especializan en capturar liebres y ardillas, pero su presencia puede ser beneficiosa, ya que estas espantan a otros animales como palomas y ratas. Llegan a medir unos 60 centímetros y se encuentran en preocupación menor. En la guarida de los radicales animales hay una puerta que es en realidad un grupo de reptiles alargados que solo dejan pasar con una contraseña. Estas, por su color negro y su panza blanquecina, podrían ser mambas negras. Llegan a medir unos 4 metros, las cuales viven en África al oriente de este continente. Sus cabezas tienen forma de ataúd y es la más temida por los africanos, ya que su veneno es extremadamente potente y letal. Un veneno neurotóxico que inyectan con sus colmillos retráctiles dentro de sus bocas. Son muy veloces al atacar y se encuentran en preocupación menor. En las alcantarillas también hay, entre tantos animales, un reptil llamado Derek. Tiene el hocico muy largo, pero está deformado, el cual está basado en el cocodrilo americano. Estos viven principalmente en Florida, de ahí van desde el sur de México hasta el norte de Perú, por lo que andan perdidos estos reptiles, aunque su presencia en Nueva York puede deberse a una mascota que fue liberada y acabó en las alcantarillas, un mito muy distribuido en las grandes urbes, de que estos habitan aquí, aunque es poco probable por el espacio y la limitación de presas. Además, el clima frío no les ayuda mucho y morirían al llegar el invierno. Llegan a medir hasta 7 metros y se encuentran en estado de vulnerable. En una pecera, gracias a una lupa, vemos a unos pequeños animales acuáticos que fueron desechados por una publicidad engañosa, ya que son comprados como sea monkeys o monos de agua, que actualmente se les llama dragones de agua, que en realidad son artemias salinas, un crustáceo muy pequeño que por lo general se utiliza para alimentar a otros animales. Sus huevos pueden quedar inactivos por 10 años, en espera de tener las condiciones adecuadas para desarrollarse. Son extremadamente resistentes a la salinidad, tienen 3 pares de ojos y miden 15 milímetros. Podrás descubrir de este increíble animal en la tarjeta. Usan a un reptil como una especie de guardaespaldas y de iniciación. Es una gran serpiente llamada víbora tuerta, ya que uno de sus ojos se puso blanco por algún accidente. Yo personalmente creo que es una serpiente genérica con apariencia intimidante, pero lo más cercano a lo que vemos sería una víbora del cuerno, ya que en la nariz presentan 2 crecimientos puntiagudos como la de la película. Estas viven en el Mediterráneo europeo y se le considera la serpiente más venenosa de este continente. Llegan a medir unos 70 centímetros. Su mordida, al inocular su toxina con sus colmillos, puede provocar mareo, dolor, hormigueo e hinchazón. Se encuentran en estado de preocupación menor.
Regresando al grupo de rescate tenemos a Norman, un pequeño despistado que viaja entre los ductos del aire para encontrar su casa. Es un cuyo, cuy o puerquito de Guinea. Son roedores que silban para comunicarse y pueden tener un pelo corto o largo. Son provenientes de Sudamérica y en algunos países se les come en algunos festivales. Llegan a medir unos 25 centímetros. Son herbívoros y este personaje refleja lo que sucede cuando un animal sale de su recinto y encuentra un hoyo. Deambularán por todos lados donde se pueden morir de hambre. Son muy buscados por los niños ya que sus cuidados son sencillos, pero llegan a ser delicados cuando se enferman. Un personaje que ayuda a guiar a todos es Pops, un perro en silla de ruedas bastante viejo que le gusta las fiestas, parece que no ve muy bien y que la suerte lo guía. Es de raza Basset Hound, originarios de Francia, son perros muy alargados que se utilizaban para arrastrar presas, pero al ser cachorros son muy tiernos con sus orejas que tocan el suelo. Por desgracia su conformación física que se ha fomentado les ha causado muchos problemas óseos, por ejemplo ya de adultos les tienden a doler las articulaciones de sus patas, además de presentar problemas de columna al punto de llegar a una discapacidad. Ese es el motivo por lo que Pops acabó en una silla de ruedas. Son muy tranquilos y amigables, sobre todo con los niños. En una habitación un reptil les abre la puerta a su casa con su lengua para que continúen con su búsqueda. Este es una iguana azul. Son endémicas de la Gran Caimán, perteneciente a las Islas Caimán del Caribe. Son herbívoros que consumen una amplia gama de material vegetal y también consumen carne. Aunque hay un error muy grave, estos no pueden proyectar su lengua como los camaleones. Llegan a medir 1.5 metros de largo con su cola. Tienen una serie de espinas en la espalda. Se encuentran en peligro de extinción, presentando una población muy demeritada. Cuando Max y Duke llegan a la casa de su antiguo dueño, se topan con un inquilino muy grosero y arrogante, que le dice la verdad a Duke. Este es Reginald, un gato de raza birmano. Tiene un pelaje café con diferentes tonos. Presentan un hocico chato. Este gato se originó en Myanmar y en Francia fue donde se desarrolló. Durante la Segunda Guerra Mundial, esta fue casi extinta y solo quedaron 2 especies en Europa. Y posguerra, estos 2 fueron los que originaron la descendencia actual de estos. De hecho, los creadores del mundo siguen una tradición de asignar el nombre de los gatitos que nacen ese año con una letra del abecedario. Y por último tenemos a Max, un fiel y enérgico perro que siempre se pregunta a dónde va su dueña mientras sale, y un día recibió la noticia de que Duke sería su nuevo compañero, creando la trama de la película por ver quién es el que manda. Es un perro de raza Jack Russell Terrier, son originarios de Reino Unido y son expertos cazadores de roedores, de ahí que también se les llame ratoneros. Tienen un alto de 38 centímetros, su cola es pequeña en comparación, pero este es su tamaño normal. Tiene un tricolor entre blanco con manchas cafés y a veces negras. Por lo general tienen un pelaje corto, aunque puede ser largo y se le denomina pelo de alambre, por lo áspero que les crece. También durante la Segunda Guerra Mundial esta raza disminuyó mucho. Una película que nos enseña de forma divertida qué hacen las mascotas, pero la realidad se quedan haciendo lo propio y en ocasiones destrozos, con muchos perros y gatos que podemos conocer gracias a esta. Esos son los animales que veremos en la vida secreta de las mascotas. Si te gustó el video, deja tu like para que tu mascota te lleve un regalo, ya sea su pelota o un ratón muerto. Demos gracias a los miembros de YouTube, suscriptores en Twitch y Patreon. Siempre están apoyándonos y le debemos agradecer su aportación que nos ayuda a seguir adelante. En esta parte aparecerá el video de la película Open Season. Aquí se mostrará nuestro último contenido publicado. Suscríbete para seguir aprendiendo de animales y pásate a mi canal City Gamer, donde descubrirás videojuegos asombrosos. Nos vemos en un próximo video.